Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Me presento, soy estudiante del doctorado en educación, José Ricardo Núñez Hernández, y este es una presentación del marco teórico, los problemas y desafíos de la matemática educativa presenta en tiempos de avance tecnológico, bajo el asesoramiento del doctor Enrique Roosevelt Sánchez Carrillo, en la Universidad IEXPRO de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. En el índice del marco teórico podemos identificar una introducción. La, la siguiente parte sería la matemática educativa y su definición. También podemos encontrar la definición de tecnologías de la información y la comunicación. Que esto es de suma importancia porque va muy relacionado con lo que son los trabajos, el trabajo de este marco teórico. Los problemas y los desafíos que la matemática educativa presenta en tiempos de avance tecnológico, en este apartado, bueno, pues podemos encontrar también el tema del uso de las TIC en la matemática educativa, la evolución de los recursos de Internet, aplicaciones informáticas, desafíos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, dificultades en el aprendizaje de las matemáticas y, bueno, las teorías eh, que sustentan, ¿verdad? Este trabajo de investigación, entre las cuales destacan la teoría conductista, teoría cognitiva y teoría constructivista. Este trabajo, bueno, pues tiene la siguiente problemática. Principalmente que hay hay un gran problema en el aprendizaje, ¿verdad? De las matemáticas. Bueno, y no solo en el aprendizaje, sino también en el proceso mismo de la enseñanza y del aprendizaje de la matemática. Y a pesar de que el conocimiento y tanto científico, ¿verdad? Y no científico, bueno, pues ha crecido inmensurablemente. También ha crecido mucho las tecnologías de la información y la comunicación y nos han permitido acercarnos un poquito más a, la, a dicho conocimiento. Ahorita es muy fácil encontrar eh, cualquier eh, tema de investigación, por ejemplo, en Internet, ¿verdad? Y mediante un celular, ¿no? Cosa que hace a lo mejor 20 años era impensable, ¿verdad? Y bueno, pues a pesar de que tenemos al alcance de un clic tanta información, aún con todo y eso, el proceso de enseñanza-aprendizaje sigue teniendo dificultades, desafíos, problemas. Y bueno, esa es la razón de este trabajo. ¿Dónde se realizaría este trabajo de investigación? Pues sería eh, con los estudiantes y profesores de la preparatoria agrícola de la Universidad Autónoma Chapingo. El- la duración de la investigación pues sería alrededor de un año y esto se realizaría en la Universidad Autónoma Chapingo, en la sede de Texcoco, en el Estado de México. Bueno, pues vamos a empezar a definir las variables. Como primero tenemos la matemática educativa. ¿Qué es la matemática educativa o educación matemática? Pues es un término que se refiere tanto al aprendizaje como a la práctica y enseñanza de las matemáticas, así como a un campo de la investigación matemática sobre esta misma práctica. La mayoría de las actividades de la matemática educativa están relacionadas con la problemática que se presenta en el aprendizaje y la enseñanza de las matemáticas. Esta es la razón por la cual eh, comentaba al principio que a pesar de tener
tanta información al alcance de la mano, sigue habiendo problemas con el aprendizaje, ¿verdad? Y no solo con el aprendizaje, sino con la enseñanza de la matemática. Sabiendo que la matemática, pues es en las tecnologías de la información y comunicación, TIC, porque es su abreviación, con sus siglas, sobre este concepto existen, bueno, múltiples definiciones. La tecnología y sus avances han abarcado en diferentes áreas de trabajo, entre ellas la educación, por lo que ha repuntado esta modalidad para la educación a distancia y complementar las actividades del aula desde el lugar o cualquier lugar en donde se encuentre con una computadora, una línea telefónica y un módem. Y bueno, uno pensaría con una computadora, pero quizá ya ni eso, hasta con un celular, ¿no? Las tecnologías de la información y la comunicación han crecido o avanzado a pasos agigantados que ya en un celular podemos eh, tener este tipo de trabajos, de avances, ¿verdad? Eh, en la modalidad de educación a distancia. Bueno, ¿qué problemas y desafíos de la matemática educativa presentan en tiempos del avance tecnológico? Este es un tema que podríamos llevarnos demasiado tiempo analizando porque no podemos sintetizar, no podemos quitar a lo mejor un aspecto en los problemas de la matemática educativa, del aprendizaje de la matemática. No podemos, con un aspecto podríase cambiar demasiado el contexto. Vamos a decirlo así de fácil. Dos alumnos, uno eh, proveniente a lo mejor de la Sierra de Guerrero y otro proveniente de la Ciudad de México. Si, a lo mejor el alumno de la Ciudad de México tiene un mayor alcance a la información, pero quizá el alumno que viene de la sierra a estudiar, obtiene mejores calificaciones bajo el proceso de evaluación del docente. ¿Quién es mejor? Se habla de que alguien es mejor en la matemática o se habla de que tiene las mejores condiciones. Entonces, al hacer un cambio insignificante, ¿verdad? Uno podría decir que ya está cambiando rotundamente el problema, el asunto. Sin embargo, bueno, problemas pues implican mucho. Tanto puede ser el desinterés de los estudiantes hacia la matemática. ¿Por qué? Porque a lo mejor no logran identificar eh, o no logran hacer conexión entre los conceptos matemáticos con con la vida real, con su vida cotidiana. Para ellos una ecuación a lo mejor no representa nada en el problema en un problema de la vida real. Simplemente es algo abstracto que ahí está, eso es matemáticas aburridas. Sin embargo, eh, ese es un simple aspecto. Otro aspecto, pues se puede ir relacionado, por ejemplo, también con la alimentación. Un alumno que no está bien alimentado, pues no va a tener el mismo desempeño, ni físico ni académico, ¿verdad? Que un alumno que a lo mejor sí pueda estar. Entonces, problemas y desafíos, bueno, pues hay muchísimos, y esto es parte de la matemática educativa. Sin embargo, ahorita vamos a presentar en tiempos del avance tecnológico. Este tema surge principalmente, o bueno, surgió para mí principalmente por los momentos en los que estamos pasando en estos días con la pandemia, con
la situación, el problema del COVID-19 a nivel mundial. Entonces, ahorita ya la mecánica de enseñar pues ha cambiado. Ahorita ya estamos dando un giro rotundo o transformando el proceso de enseñanza-aprendizaje a un proceso en el que las tecnologías de la información y la comunicación van a jugar un papel muy importante dentro de este proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿verdad? Y bueno, pues en primera medida se evidencia el hecho de que la matemática, al igual que la gran mayoría de los campos del conocimiento, se encuentra en un proceso de superespecialización. Ese es un asunto muy importante. Ahorita ya encontramos grandes teorías matemáticas, teorías de la medida, análisis funcional, teoría de operadores, espectros, un sinfín de matemática. Y bueno, esta ampliación del conocimiento, bueno, conforme va surgiendo, pues también surgen nuevas aplicaciones y desarrollos y conceptos. Y junto a esto, bueno, pues también una manera de abordarlos, ¿verdad? La manera de abordarlos. Y es así como se transforma entonces con la aparición de las nuevas tecnologías, con las nuevas tecnologías. Sin embargo, anteriormente había analizado una cuestión que era el hecho de poder enseñar, por así decirlo, no solo modelos analíticos, ecuaciones, las soluciones exactas de los, de los problemas matemáticos, sino que habría que enseñar también lo que es la modelación matemática, por ejemplo, lo que es la modelación matemática, ¿por qué? Porque la modelación matemática nos permite dar aproximaciones a problemas reales y ver que la matemática no solo es determinar el valor exacto de una ecuación, sino que a lo mejor en la vida real no vamos a poder determinar un problema con un método analítico. Se necesita de los procesos de aproximación, ¿verdad? Que nos brindan que es otra cara de la matemática, es otra cara completamente desconocida que a lo mejor al alumno se le podría hacer un poco más interesante. Bueno, el uso de las TICs en la matemática educativa, como mencionaba hace un momento, el hecho de poder enseñar eh, métodos de aproximación para resolver problemas de la vida real, pues conlleva ahora al uso de las TICs en la matemática educativa. Recordemos que vivimos en un mundo digital en donde cualquier información se puede generar, almacenar, recobrar, procesar y transmitir en donde sea, ¿verdad? En donde tengamos tecnología y ahí impacta y penetra en todas las actividades humanas, tales como Facebook, Twitter, páginas de ocio y entretenimiento. Entre ellas, pues podrían encontrar también cuestiones de salud, belleza, cocina, moda, decoración, manualidades, YouTube, etcétera. Pero fíjense, algo interesante es que en la matemática están existiendo nuevos programas, entre uno de ellos es GeoGebra. Para GeoGebra es una plataforma para interpretar eh, figuras geométricas, para realizar figuras geométricas de ecuaciones. Uno escribe la ecuación y le resulta la figura geométrica. Y eso ayuda a visualizar más rápidamente en qué estamos trabajando. Puede ser una parábola, pudiera ser una hipérbola, una circunferencia, ¿verdad?
Sin embargo, no sustituye el conocimiento previo que uno debe de tener. ¿Para qué? Pues para identificar, porque de nada sirve tener la ecuación y no saber qué es lo que es, qué significa una parábola, por ejemplo. Bueno, entonces, y justamente más con el asunto de los procesos de, por ejemplo, de aproximación. Para aproximar necesitamos de métodos iterativos y afortunadamente existen ya supercomputadoras que hacen bajo ciertos algoritmos, ¿verdad? En algún lenguaje de programación y hacen efectivo estos métodos iterativos para dar soluciones aproximadas a problemas reales. Yo lo comento como profesor, ahora que estuve dando el curso de métodos numéricos y me sorprendió, por ejemplo, cómo una persona puede dar una estimación de una curva con con solo unas cuestiones de datos. Solo con unos cuantos datos uno puede hacer una interpolación, es decir, aproximar la curva o determinar la curva polinomial que mejor se aproxime. Y esto lo haces con un pequeño algoritmo. Un algoritmo es vamos a decirlo así, es como una receta que hay que seguir, hay una serie de pasos que hay que seguir y lo repites para poder encontrar una mejor aproximación. Y con base en el anterior, puedes repetir otra vez y así sucesivamente. Y de verdad que es casi un milagro. Es casi un milagro reconstruir una curva de unos cuantos datos. Y eso es algo muy importante, un ejemplo, por ejemplo, muy importante que le podríamos mostrar a un niño que tú le dices, mira, este procedimiento es así, si lo repites, cada vez que lo repitas vas a obtener un mejor resultado. Y tenemos el ejemplo del COVID-19, que podemos determinar curvas, que podemos determinar a lo mejor ahí ya la especialización de los matemáticos, investigadores, de los médicos con los que trabajan en conjunto, bueno, pero ya hay un acercamiento, ya hay un primer acercamiento y este acercamiento se da con el uso de las TICs, ¿verdad? Y que pueden ser utilizadas en la matemática educativa. El uso de TIC en educación ha tenido el uso de TIC en educación ha tenido una importante evolución a lo largo de los últimos 40 años, tomando distintos referentes teóricos y pedagógicos, como la teoría conductista, la cognitiva, la constructivista y, bueno, más recientemente la teoría sociocultural. Y cada una de estas teorías ha permitido evidenciar las transformaciones que se han dado en materia educativa a partir de la incorporación de las tecnologías digitales y el uso de las computadoras. La matemática, sin embargo, ha sido uno de los campos del saber que más ha tardado en incorporar esas estrategias y en dar un salto importante hacia el uso de las TIC como apoyo en los procesos de aprendizaje. Ojo, aquí estoy resaltando el apoyo. Quiero resaltar, mejor dicho, el apoyo, ¿verdad? En los procesos de aprendizaje, siendo todavía frecuente, bueno, las metodologías tradicionales de aquellos profesores que solamente se paran al frente del pizarrón, le hablan al pizarrón, le escriben al pizarrón y lo que los alumnos hayan entendido o no, pues ya no es problema de él. Y que no generan reflexiones importantes en sus estudiantes y sobre la utilidad que tienen los conceptos estudiados en su formación académica y en su vida cotidiana. Eso es algo muy importante que habría que resaltar, ¿verdad? Y
Como les comentaba, los desafíos en el proceso de enseñanza-aprendizaje pues son muchos, ¿verdad? Y bueno, el estudio y las investigaciones sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje de matemáticas plantea importantes desafíos, entre los cuales se pueden mencionar de la manera de cómo debe orientarse dicho proceso, los recursos que deben emplearse y la coherencia entre lo que se hace y lo que se quiere lograr en el proceso de evaluación. Eh, Retomando ya las teorías, para finalizar voy a comentar referente a las tres teorías que les había dicho anteriormente. La teoría conductista propone que la base fundamental de todo proceso de enseñanza-aprendizaje se halla representada por un reflejo condicionado, es decir, por la relación asociada que existe entre la respuesta y el estímulo que ésta provoca. Es decir, la teoría conductista se basa en las teorías de Pavlov y se centra en el estudio de la conducta observable para controlarla y predecirla. Su objetivo es conseguir una conducta determinada. ¿Ok? Esa es la teoría conductista. Ahora, en la teoría cognitiva del aprendizaje determina que los diferentes procesos de aprendizaje pueden ser explicados, en primer lugar, por medio de análisis de los procesos mentales. Presupone que por medio de procesos cognitivos efectivos, el aprendizaje resulta más fácil y la nueva información puede ser almacenada en la memoria por mucho más tiempo. Por el contrario, fíjense bien, los procesos cognitivos ineficaces producen dificultades en el aprendizaje que pueden ser observadas a lo largo de la vida del individuo. ¿Esto qué quiere decir? Pues que lo puede olvidar rápidamente. ¿Ok? Pero entonces estos son los procesos cognitivos, ¿verdad? Esta es la teoría cognitiva. Y bueno, da un sustento muy grande el de por qué también los alumnos pueden tener ciertas deficiencias cuando llegan, por ejemplo, a niveles avanzados como a la universidad y que a lo mejor no llevan bien dominados, por así decirlo, o tienen cierta deficiencia con algunos temas de matemática elemental. Teoría constructivista. Bueno, dentro de la psicología ha habido tendencias acerca del aprendizaje humano. El constructivismo ve al ser humano como sujeto activo en el proceso de construcción de su propio aprendizaje. De esta forma, las teorías constructivistas defienden que el aprendizaje humano se produce a partir de las construcciones de los individuos. Realizan, que los individuos realizan para modificar su estructura y sus conocimientos previos. Es decir, en esta teoría, el individuo eh, es capaz de modificar su proceso de construcción del aprendizaje para seguir aprendiendo, ¿ok? Es parte de este proceso. Él ya tiene información, la puede modificar y puede seguir aprendiendo, ¿ok? Entonces, y bueno, de esta manera consiguen mayores niveles de complejidad para integrar a la realidad, ¿ok? Para tener esa aceptación, para ese entendimiento del entendimiento. Bueno, compañeros, amigos, quienes escuchen este video, me despido. Quería comentarles sobre estos temas pues que van a ser de suma importancia y no solo hoy, sino en este proceso de transformación de la educación por efectos del COVID-19. Agradezco mucho su atención, eh, su tiempo sobre todo, para haber escuchado hasta el final este video. Gracias y saludos cordiales, esperando que se encuentren bien en compañía de sus familias y sus seres queridos. Hasta luego.